Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Comenzamos nuestro curso bíblico en el día de hoy y queremos responder a la pregunta que hace aquí Juan, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir? Le dice Juan el Bautista que está en la cárcel. Le pregunta a Jesús, ¿de qué la ayuda mañana? ¿De con otro? Es interesante, decíamos que es una pregunta retórica en el sentido de que después también cada uno tenemos que, desde esa experiencia personal con Jesucristo, darnos cuenta si es que es Él verdaderamente a quien nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo, verdad? Juan el Bautista, imagínense, él mismo que está preguntando, ¿eres tú el que ha de venir? Esta respuesta entonces remite al mensaje de Jesús y a sus milagros, es decir, vuelve a decir todo lo que nosotros ya hemos visto en el capítulo 5 hasta el capítulo 9 es una llamada, ¿verdad? Peñan de Yaro y Cuame Eaina, y es como ese caure, y una llamada a cada uno de nosotros para que veamos. ¿En qué consiste este reino de Dios? ¿En qué consiste esta propuesta de salvación en síntesis? Entonces remite a la palabra de la iglesia que predica. Es una iglesia que está predicando, es una iglesia que da a conocer todo lo que experimenta primero. Porque ¿cómo nosotros podemos predicar si antes no experimentamos? Y por eso ahora en este capítulo 11, como decíamos, del 2 en adelante hasta el 16-20, nos va a llamar a esa decisión por Jesucristo. Porque ya huele coana, porque ya huele coino va a vela ni hay cuave en agua. Va a ser que ya puta upea. Ya cuana en agua. Ma vagina peñan de ya huele coa
peñande con asopupe, lleva peñande ni ave, añade con anga, ñe punuaya, bueno, na ape aweru PM ñandillara. Ñandillara es ya se PM pene con asopupe. Y entonces, desde ahí vamos a poder entender que esta es la propuesta, ¿verdad?, de salvación, y esta será la guía, ¿verdad?, y será el criterio también de todo cristiano. Entonces, remite también a la palabra de la iglesia que predica, porque la iglesia lo que está predicando en ese momento es esta propuesta de Jesús. La iglesia no puede, la comunidad no puede predicarse a sí misma, ¿verdad?, o predicar lo que le interesa a ella misma. Esto tenemos que tener muy en cuenta y en consideración, porque a veces, con toda esta cuestión de las sectas, nosotros encontramos muchas predicaciones muy personalistas, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos volvemos hasta, según la terminología de San Juan, ¿verdad?, sería apóstata. Apóstata es el que sale, ¿verdad?, el de la iglesia madre. Se separa, se vuelve una secta. Y entonces encontramos muchas de estas características, como nos dice aquí, que es más bien una autorreferencial. El Papa Francisco, en uno de sus documentos, habla sobre este peligro que todos podemos correr, ¿verdad? Todos podemos correr. Y por eso es que tenemos que estar atentos. La iglesia no soy tampoco yo, no soy yo el dueño de la iglesia. Y eso muchas veces, atención, cuando se vuelve autorreferencial. Autorreferencial puede ser la iglesia como institución que se mira a sí mismo y yo entonces, que al final de cuentas me predico a mí mismo, ¿verdad? La iglesia que se predica y que se tira bombos a sí mismo. No, la iglesia siempre fue santa y pecadora, pero atención, es una institución que tiene que, hoy justamente lo que nos dice aquí San Mateo, lo que Jesús nos propone. Aupea ñande esa peara esa cuana llevas aupea la ñandeña mombe uana ñandera pisacuera, que es la propuesta de Jesucristo. Por eso que también algunas veces las instituciones o la institución principalmente como la iglesia es medio, no digo mal vista, pero no es tan aceptada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el evangelio continúa siempre el mismo. El evangelio será siempre la propuesta de Jesucristo. La propuesta del Señor es la que nosotros tenemos que presentar. La añe presentada, la institución la ha presentado. Bueno, por una parte entonces estamos hablando de institución como iglesia, ¿verdad? Pero también cuando yo estoy diciendo autorreferencial, también está el peligro personal. Porque yo puedo ser un capillayara. Entonces yo me vuelvo autorreferencial. Todo tiene que girar en torno a lo que yo quiero. Aquí se va a hacer lo que yo quiero y como yo quiero. ¿Quiénes pueden entrar aquí de acuerdo a lo que yo quiero o como yo quiero? Y esto sucede también. Sucede en diócesis, sucede en parroquias. Y de estas experiencias es tarde. Más o menos, el año mosea, ¿verdad? Así oficialmente por lo menos. Pero de cierta manera se vuelven autorreferenciales, ¿verdad? Porque se creen dueños de esa iglesia. Está bien la organización. Es importante organizar, saber, porque a mí por lo menos eso me encanta, ¿verdad? Me encantan también las buenas organizaciones y sobre todo el responder, ¿verdad?, a la necesidad de la gente. Entonces es justamente el pastor, ¿verdad?, que se pone para responder las necesidades del pueblo, de la gente. Pero hay algunos que se hacen autorreferenciales, ¿verdad?, por el solo hecho de tener, vamos a decir, el título o el decreto que lo nombra y que lo pone al frente de una comunidad, y entonces se aferra de eso. Y entonces es ese famoso, el pa'imajeí, ¿verdad?, el pa'imajeí shahuajina. Y sin embargo, lo que el Papa nos dice, que aquí la iglesia nunca puede ser autorreferencial, no puede estar mirándose el ombligo, autoalabándose y echándose bombo a sí misma, ¿verdad?, sino que la iglesia tiene que ser humilde, penitente, reconocer también sus fallas. Y esta es una de nuestras fallas también, ¿verdad?, cuando nosotros nos consideramos autorreferenciales. Y entonces por eso, aquí cuando nos está diciendo,
Tal es el testimonio de Jesús y no hay otro. El discípulo es aquel que no se escandaliza de estos signos. Al contrario. Entonces el discípulo es aquel entonces que ante estos signos procura reaccionar, pero de una manera positiva. No es cuestión de escandalizarse simplemente, ¿verdad? Sino que ahora entonces de buscar mecanismos para poder solucionar. ¿Qué podemos hacer ante una autorreferencia? Y bueno, comenzar a reflexionar y decir, más bien, o sea, mirar y evaluarse un poco, ¿verdad? Y sobre todo no solamente eso también, ¿verdad? Como diciendo Michael, sino que también mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente se me está pidiendo y qué es lo que la iglesia tiene como misión? El de predicar el evangelio. ¿Y cómo tiene que predicar? Y bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es el grupo? Que pueden verdaderamente animar, fortalecer, entusiasmar, darle entonces ese elemento fundamental para que una comunidad pueda crecer. Y por eso te está diciendo, uno no tiene que escandalizarse tampoco ante estas cosas. Ustedes saben que hay un pasaje muy lindo ahí en el capítulo 10 justamente, ¿verdad? Cuando comienza, de San Lucas. Jesús, que viene con sus discípulos, está bajando allá del norte, porque San Lucas, todo su evangelio presenta un solo viaje que Jesús hace desde Cesarea de Filipo, allá al norte de Israel, y va bajando. Un solo camino hace Jesús, viene hasta Jerusalén, a paz o mano Jerusalén. Un solo camino donde se realiza todo lo que Jesús va predicando y todo lo que Jesús va contando en su preocupación por entregar, ¿verdad?, el reino de justicia, de paz, de amor, de felicidad, de concordia, de entendimiento, es decir, el reino de Dios. Y se van y dice que en un momento tienen que entrar a descansar y iban a entrar a una ciudad de samaritanos. Bueno, hay que ubicarse también. Los samaritanos eran férreos enemigos, ¿verdad?, con los judíos, y entonces ahí la ante la decía, ¿verdad? O sea, no es que le recibe y le dice, lindo, aquí, vengan, todos tranquilos, no le quieren recibir, con sus discípulos. Entonces ahí reacciona, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Reacciona. ¿Y qué le dice? Los Boanerges, ¿verdad? Justamente de ahí viene el nombre de hijos del trueno. Le dice, Jesús, vamos a echar rayos sobre esto. Rayos, tomarnos vagos. Jesús no se inmuta. Al contrario, ya hoy mismo, ¿qué es lo que quiere hacer? De entender que tío, él me la sea recuerda para entender y va a predicar. Y dice, Jesús se dio la vuelta y se fue a otro lugar. Es decir, Jesús tampoco no se escandaliza por esta situación. Y por eso entonces va a buscar ahora venganza contra esta gente. No. Jesús entonces con mucha paciencia dice, anga yesa cuanes y ve. Anga oye esa peanes y cuay. Anga orecotas y cuay pilla pues sa lleva o hendujan y va para la de yara y cuave ayuda. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estábamos hablando entonces de que no hay que escandalizarse, decíamos, así como Jesús se da la vuelta, no se preocupa y dice, bueno, vamos a otro lugar. Pues ya hoy mi voy a los hermanos esos Boanerges, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los hijos del trueno, ya el nombre lo dice como característica, ¿verdad? Como que quieren que caiga, dice, fuego sobre esta gente. Que Yucapán, vayan a Ñande recibimos. Ñandeyara. Orego, claritos ahora como otro hoy. Yo me voy hacia Jerusalén. Dijimos anteriormente en el bloque anterior que Jesús viene desde el norte, Cesarea de Filipo, y va hacia Jerusalén. Jerusalén será el lugar donde será consumada la salvación. Ahí ese había sido el lugar, según el Antiguo Testamento, los libros históricos, que Dios mismo había elegido para manifestarse. Entonces, en la mente del autor sagrado y toda esta comunidad cristiana, está reflexionando y está diciendo, es allí entonces donde se realiza, ¿verdad?, la manifestación plena, total y absoluta de Dios. ¿Cómo se manifiesta? A través de la muerte en cruz de su propio Hijo. Bueno, ahora el judaísmo, y aquí se presenta a través de la figura del fariseo, le rechaza directamente a Jesús. ¿Por qué Ñandeyara? Pide incluso una y otra vez una señal. Oye, danos una señal. Esa señal distinta que demuestre externamente que aquel hombre es Cristo, que vos sos el ungido. Ella cabre, ella acá, la andende ella cae no Sin embargo, no se arriesga, tienta a Dios en su carencia de confianza. Tienta a Dios en su carencia de confianza. Le está poniendo a prueba a Dios, ¿verdad? A Dios le está poniendo a prueba. Yo pienso que nosotros también, porque esta es parte y es esencia también de la religión baja, le llamamos nosotros. La religión baja es aquella que se deja llevar mucho por el aspecto primitivo, ¿verdad? Por el aspecto más bien del sentimiento. Y entonces uno, todo como está esperando una cosa mágica, que Dios haga, ¿verdad? Todo. Entonces yo le pongo a prueba a Dios. Y ya por mí Ñandeyara, agüero viajan, ya se me cierto página. Y sin embargo, la religión alta es al revés, ¿verdad? Es entonces, ante incluso una incomprensión, ante una dificultad, ante algo que yo humanamente me doy cuenta que no puedo traspasar. Por ejemplo,
Pongamos el caso de una enfermedad. Está bien, rezamos, pedimos al Señor, oremos un guaramina, ñande yara lleva. Pero eso no quiere decir directamente, entonces, si es la religión baja, sería que Él haga ese milagro y ¡pah! Te cure, esto, ya está, amigo, 100%. Vos, como recién nacido, como que tenés 10 años, dale, fuerza, todos los músculos, todo. Y está el otro, el de la religión baja, como le está diciendo, que está esperando y está diciendo, bueno, Señor, que se cumpla tu voluntad. No por eso yo pierdo la fe, al contrario, me fortalezco más y entiendo que hay un Dios, ¿verdad?, que ha hecho toda mi naturaleza y está diciendo, bueno, mi hijo, yo te regalé todo y esta es tu marca registrada, porque cada uno es una marca registrada ante el Señor. Para cada uno hay una marca registrada ante Dios. Y entonces nosotros somos verdaderamente ante el Señor únicos, ¿entienden? Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? En cuanto que el judaísmo lo rechaza porque pide una y otra vez señal, le está poniendo a prueba al Señor. Somos nosotros entonces quienes le ponemos a prueba al Señor. Ahora, Mateo también aprovecha la ocasión y vuelve a presentarnos al Bautista. Jesús nos asegura, Juan es un profeta. Juan es un profeta. Prepara los caminos del Señor. Es Elías que dispone a los hombres para el juicio decisivo. Elías dispone entonces para el juicio decisivo. Juan está en el límite hasta su vera, alcanzan la ley de los profetas. O sea, hasta esa frontera, hasta ahí entonces alcanza todo lo que significa para nosotros ese límite de nuestro, entre comillas, conocimiento por una parte, pero que después tiene que dar ese salto cualitativo hacia la fe. Hasta ahí entonces llegamos, ¿verdad? Hasta eso podemos decir. Entonces, con él empieza de alguna manera el reino de Dios. Nosotros cuando estudiamos al inicio San Marcos, porque lo primero que estudiamos fue San Marcos, también nosotros decíamos y poníamos el límite, la vera, la frontera. Aquí termina entonces el Antiguo Testamento y aquí comienza el Antiguo Testamento. Y es eso también lo que San Mateo de cierta manera nos está diciendo. Juan está en ese límite, en la vera, en la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora es él el que viene y pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que debe llegar? ¿O debemos esperar a otro? Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yara ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yara ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yara ñe'e. Por el año de la Eucaristía, ñande yara ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre todo desde su teología. Y estamos en este capítulo 11. Nosotros decíamos que en Mateo también, él aprovecha la ocasión y vuelve a presentarnos a Juan el Bautista. En esta ocasión le vuelve y le trae aquí, que viene y que pregunta, hace esta pregunta, eres tú, ¿verdad? El que ha de venir o tenemos que esperar a otros. Elías dice, ¿verdad?, que dispone a los hombres para el juicio decisivo. Entonces están viendo, digo Elías, digo Yujina, como Elías, o ya eres el Mesías. Juan, que está en el límite, decíamos recién, a la frontera, entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, la grandeza decisiva de Juan el Bautista consiste en formar parte con Jesús de la llamada en la que Dios anuncia el reino, es decir, la realización, el reino, el reino, el reino. La centralidad del mensaje de Jesucristo será la predicación del reino, el reino. Y esto ya comienza con Juan el Bautista, ¿verdad? Juan ayuna, simboliza la austeridad del juicio, austeridad del juicio, eso es el ayuno. Yo estoy ayunando, pero en el sentido de una austeridad ante el juicio con el que me voy a encontrar. Jesús come y bebe, sin embargo. Es como el signo de la nueva realidad del reino. Jesús come y bebe. Entonces uno se pregunta, y ahí le dicen, ¿verdad? Y le echan en cara, vaya guapi comer. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Pecaru, a ver, voy, uy, no, va, vea. Y justamente porque el comer y el beber, queridos amigos, en la Biblia significa que el reino de Dios está aquí. Por eso también al reino de Dios se le presenta y se le compara con qué cosa. Y se le compara y se le presenta con un banquete nupcial, por ejemplo. Incluso después te dice, cuando está el novio, nosotros vamos a ayunar. Y justamente porque te está mostrando y te está diciendo que este ya es el reino de Dios. Por eso decíamos, la existencia misma de Jesús ya significa el reino de Dios. No simplemente unas palabritas, no simplemente un jale jale, no simplemente entonces un de labios para afuera. Dando y coibe ñande yara benguana. Ñande yara benguana es importante formal inala ñande la yayapo, ayeva yaje shauka. Demostrar esa presencia de Dios a través de la realización de los signos que nosotros vamos haciendo. Aquí te presenta la acción del signo, que es el reino de Dios. Y entonces tenemos que entenderlo así, Jesús también. Por lo tanto, Juan consiste en formar parte con Jesús de la llamada en la que Dios anuncia el reino. Ahí está. Ese es el caracú, el mensaje central de que nosotros estamos en este camino del reino. Y el reino va a ser lo que a nosotros nos llama entonces para trabajar verdaderamente en la construcción, ¿verdad?, de una familia que valga la pena, de un país que valga la pena. Nosotros mismos, ¿verdad?, que nos convirtamos. ¿Por qué? Porque estamos en la llamada de este anuncio del reino.
El reino de Dios es algo concreto. No es entonces simplemente una austeridad. ¿Por qué? Porque estamos buscando. Aquí ya hemos encontrado. La presencia de Jesús ya es el encuentro entonces con el mismo reino de Dios. Juan ayuna, símbolo de austeridad y de juicio. Jesús come y bebe, es como el signo de la nueva realidad del reino. El comer y el beber es la nueva realidad del reino, el símbolo de la nueva realidad del reino. Pero los hombres de esta generación no han hecho caso a la palabra de ninguno. No dejan ni un resquicio para Dios en su existencia. No dejan ni un resquicio para Dios en su existencia. Lo tienen todo ya resuelto. Entonces ahí nos estamos volviendo, ¿verdad?, como dioses. Ya no necesito de. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo resuelto. Entonces ya no me confío en manos de nadie. No hace falta que se venga entonces a perturbar el orden de sus vidas. No, por favor, amigue Yune, te hace perturbareína, se molesta en síntesis. Entonces, dan disgusto de la gente, ¿verdad? Porque le estás molestando de cierta manera. Y entonces la sabiduría de Dios se justifica. Lo ha intentado todo. Son los hombres quienes faltan. Son los hombres entonces quienes faltan. Ahora, este punto de partida en que Jesús se une con Juan y llega a ser con él abandonado es como nota dominante en lo que sigue. Entonces, Jesús se une con Juan y llega a ser con él abandonado es como nota dominante en lo que sigue. Jesús ofrece entonces un mensaje sin cesar. Israel no le ha escuchado. ¿Cuántas veces se repite esto? No endusei eteo. Porque cambia chip, cambia mentalidad, se compromete o debe comprometerse en algo. La negativa de Israel es en Mateo como indicio de una rutina. Indicio entonces de una rutina. Parece que el fracaso es absoluto y sin embargo de las ruinas surge la semilla de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, de una prédica, que no es fácil, ¿verdad? Cambiar la mentalidad, cambiar el pensamiento, el chip de las personas. Miren, cuando es fácil, siempre es difícil, siempre es bastante controvertido. Pero sin embargo, un encuentro personal y una experiencia con el Señor es el único que puede cambiar existencias. Es el único que puede cambiar vidas, queridos hermanos. Pero para eso hay que ponerse las pilas. Para eso hay que esforzarse. Para eso hay que luchar. Para eso hay que buscar, entonces, lo que también nosotros siempre cantamos y rezamos y decimos, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor, es nuestro compromiso. Ahora, el fracaso de Jesús se condensa en las ciudades galileas, porque Él va a estas ciudades y no lo reciben. Son ciudades que han visto sus obras. Son personas que han oído la primera palabra de la iglesia. Estas personas, entonces, que han oído las primeras palabras de la iglesia, ahora están convencidos, ¿verdad? Porque se hacen esta pregunta, ¿eres tú verdaderamente el que ha de venir? ¿O debemos seguir esperando a otro? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta pregunta que hace Juan a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Nosotros estábamos hablando que el fracaso de Jesús se da, por ejemplo, frente a las ciudades galileas. En el capítulo 11, 20, 24, vamos a mirar un poco. 11, 20, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dice, comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, entonces hace tiempo que se habrían convertido. Imagínense, con gente con los hindúes, la ñandilla, o sea, como evangelio, propuesta del Señor, vamos, coño, convertíamos. Poniéndose, o sea, ellos se pondrían silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Imagínense, Tiro y Sidón. Y estas son ciudades del norte, ciudades paganas. Pero sin embargo, Jaecuera o Gendú, Peñan de Yara y Eishubecuera. Y nosotros que decimos que estamos esperando. Claro, aquí es una pregunta medio ambigua también, entonces podemos mirarlo así. Es decir, con doble posibilidades. ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces aquí es una duda, ¿verdad? De esa misma comunidad. De Picola de Yutahina, de Picola Utahina. O si no, es el otro el que ya conoce y solamente está en la espera. Aquí llegó. ¿Eres tú verdaderamente? Bueno, venga aquí. Es usted el que tiene que, ¿entienden? Es como una recepción. Y el otro es como una pregunta, pero una pregunta crucial. Porque al final de cuentas decíamos que es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿verdad? Para nosotros, ¿es Jesús el que ha llegado? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Jesús es nuestro Salvador? ¿Jesús es el que nos cambia? ¿Jesús es el que nos transforma? ¿Jesús es el que nos hace diferentes? ¿Me entendés? Y entonces, ante la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú, Señor, el que ha de venir? Entonces hablábamos de este fracaso de Jesús, se condensa en las ciudades galileas. Son ciudades que han visto sus obras, son pescados. Es decir, son entonces agarrados, son llamados. Y estas son las personas, ¿verdad?, que han oído la primera palabra de la iglesia. Entonces, esta es la famosa pesca, podemos decir, ¿verdad? Ese llamado, ese caureí que atrae personas que han oído la primera palabra de la iglesia, no han escandalizado, han oído entonces lo que el Señor está proponiendo. Pero más aún, han preferido seguir siendo lo de siempre. Han preferido seguir siendo lo de siempre. No necesitaban de Jesús. Ellas bastan, no necesitan entonces. Ellas de por sí entonces ya para ellos son necesarias. Porque acá copama, este es el pecado original, ¿verdad? Este es el pecado famoso de autosuficiencia, donde yo me considero verdaderamente como si fuese un Dios. Pero el juicio de Dios estalla al fondo. Nace la condena. Esta experiencia de Jesús y de la iglesia ha sido dura. En la tragedia de Israel es el pecado y sin embargo aquí es donde ha venido a desvelarse el gozo más profundo. Gracias te doy, dice Jesús, soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelas con las promesas, ¿verdad? ¿Revelas a quiénes? A los pequeños. Esas promesas son para los pequeños. Todo lo que, Señor, tú nos has revelado en este caminar, nos damos cuenta que el corazón sencillo, el corazón humilde, el corazón abajado, vea entonces un ñandúa, lleva oye esa agua,
Y eso es lo que nos está diciendo. Y Dios agradece por eso, porque todo esto que ocultaste a los sabios, a los prudentes, entonces los has revelado a estos que son sencillos de corazón. La alegría de Jesús y de la iglesia se desborda. Es cierto que los sabios se han quedado solos, pero hay muchos cantidad de hombres pequeños que comprenden el sentido de Jesús y aceptan todas estas cosas. Sus palabras y milagros, la expresión del reino. Con esta alegría ha empalmado la mayor revelación de los sinópticos. Jesús se llama el Hijo. Por eso es suyo el gran poder del Padre. Es decir, el Hijo que ha recibido toda la gracia de parte del Padre. Entonces, y toda esa propuesta de Jesús nosotros ya lo hemos encontrado en el capítulo 5, que va de ahí en adelante hasta el capítulo 9. Por eso puede ser origen de la iglesia, puede realizar el juicio. Su fuerza brota de la unión con Dios, su Padre, solo Dios. Entonces, conoce de verdad al Cristo. Solo Dios conoce de verdad al Cristo. Solo el Hijo llega al Padre. Por eso puede desvelarlo y mostrarnos su secreto. Esta es la esencia, entonces, queridos hermanos, también de esta teología, ¿verdad?, de San Mateo, donde notamos que es Jesús el que va revelando al Padre. Es Jesús, como siempre, el que nos va mostrando al Padre. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y como dice nuestro capítulo, nosotros entonces tomamos esa decisión por Jesús. Me decido por el Señor. Quiero realizar esto que el Señor me está pidiendo. Jesús ha respondido a la gran cuestión. ¿Eres tú el que ha de venir? Asiste a la pregunta de la iglesia y descorre el velo del misterio. El secreto de Dios se abre. Jesús está en el Padre. Por eso llamamos a todos los pequeños y todos los que están siguiendo, llamamos como los verdaderos seguidores del Señor. ¿Pero por qué? Y porque han tomado una decisión. Decimos de nuevo, así como hemos comenzado y así vamos cerrando el programa el día de hoy. La decisión es tuya, ¿verdad? La decisión es nuestra. Ya esa 20 años, ya de ya hay 20 años. Con mis limitaciones, mis errores, pero también mis triunfos. Y el mayor triunfo, ¿saben cuál es? El optar por Jesucristo. Porque desde esa opción por Jesucristo, a pesar de nuestros errores y pecados, cuando hay una verdadera opción hacia Jesucristo, opción fundamental, entonces vamos a hacer el camino de cambio. Si no hay esa opción, es imposible ningún cambio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.